Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es 27 de marzo de 2015 y estamos aquí reunidos en esta sesión del CEDEC para darle la bienvenida a Juan David Gutiérrez, que va a hacernos una presentación sobre el tema del paralelismo consciente. Antes de hablar de la conferencia de Juan David, quiero hacer algunos avisos adicionales. Como ustedes saben, pues en este año nosotros estamos celebrando los 20 años del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Recientemente tuvimos propiamente el aniversario, fue el día 17 de marzo. Nosotros hicimos una reunión social a la cual pues invitamos a algunas personas y nos acompañaron muchas personas. La parte, digamos, formal de la reunión la pueden ver en YouTube, que la grabamos. Ese día, pues, nosotros celebramos los 20 años del nacimiento del CEDEC. Leí el acta número 1 del CEDEC y pues yo quiero, pues no voy a hacer esto muchas veces más, pero yo sí quiero referirme un poco a la trayectoria que nosotros hemos desarrollado. El CEDEC nació, como decíamos, en ese año, en el año 1995, hace 20 años. Era decano el doctor Juan Carlos Esguerra y era decano del medio el padre Álvarez. Yo quiero en esta oportunidad pues agradecer a todas las personas dentro de la universidad y fuera de ella que nos han ayudado en el CEDEC. Quiero en primer lugar agradecerle a los decanos, en esa época pues el doctor Esguerra, que nos dio la oportunidad de crear el CEDEC, y es naturalmente la existencia del CEDEC se debe a que hemos recibido el apoyo de la universidad y de los decanos, el decano, el padre Luis Fernando Álvarez, el doctor Jaramillo y ahora el doctor San Pedro. Hemos recibido un constante apoyo de la universidad. También quiero agradecer a los miembros del CEDEC y sobre todo a los miembros fundadores. Si me pusiera a decir cuáles son los miembros más asiduos del CEDEC, pues incurriría seguramente en el error de no mencionar algunos, pero pues indudablemente de la etapa inicial ha estado permanentemente el doctor Ibarra, pero le cuesta mucho trabajo llegar tan temprano a las reuniones del CEDEC. María Clara Lozano, el doctor Jorge Jekyll y pues muchísimas personas que nos han acompañado a lo largo de los años con las reuniones del CEDEC. Quiero darle especialmente las gracias a los directores de la especialización en Derecho de la Competencia, que ha sido uno de los aspectos del desarrollo del Derecho de la Competencia en la Javeriana que ha sido de particular importancia. María Clara Lozano y actualmente el doctor Jairo Rubio. También a los coordinadores del CEDEC, que hemos tenido pues muchos. Juan David fue un coordinador del CEDEC y fue uno de los que más impulso le dio. En esa época pues Juan David fue el que hizo la primera página del CEDEC, que nos costaba muchísimo dinero y no cuesta tanto dinero tener una página. Yo diría que un buen sucesor de Juan David en esa materia electrónica pues ha sido Natalia, que nos ha puesto en las redes sociales. Natalia, hoy en día nosotros nos expresamos por Twitter, hasta yo aprendí a hacer Twitter. Tenemos una página en Facebook y nosotros tenemos nuestra página web y nuestro canal de YouTube, que los quiero invitar a ver nuestro canal de YouTube, donde quedan todas estas sesiones, quedan en nuestro canal. Pero aparte de estas sesiones hay conferencias especiales y hay otros videos que no produjimos nosotros, pero que los asociamos al canal de YouTube, videos que han producido autoridades de competencia y videos que tienen relación con el tema. Y pues está el proyecto que yo he venido desarrollando, que es el de la historia de la superintendencia a través de los ojos de los superintendentes. Perdón. Y ese es un proyecto en el cual he entrevistado a cada uno de los superintendentes, no me falta sino uno, que es el doctor Zuluaga, pero todos los demás los he entrevistado por espacio de alrededor de una hora para preguntarles sobre los aspectos jurídicos y extrajurídicos pues, de su paso por la superintendencia, sus principales retos, sus principales casos, sus principales problemas, sus principales logros. Entonces todo eso pues está allí en ese proyecto histórico.
También quiero agradecer a los profesores del Departamento de Derecho Económico que me brindan su constante apoyo, particularmente el doctor Fernando Castillo, que es un gran líder del derecho económico. Con él hemos hecho algunos proyectos súper importantes, como ser los anfitriones de las jornadas de la Asociación Latinoamericana de Derecho Económico, de la LACDE. Aquí vino el profesor Cute, hicimos un evento súper importante alrededor de eso. El profesor Carlos Uribe, que pues hizo su PhD en Derecho de la Competencia en España, y pues es una persona que permanentemente está investigando y participando en todas nuestras actividades, y la profesora Ildiko Sgedi, y Andrés Telles, que pues ha sido coordinador del departamento y profesor del departamento, y él nos ha ayudado muchísimo. Sobre la enseñanza del derecho de la competencia aquí en la Javeriana, pues apareció también en 1995, cuando con el decano Esguerra pues creó la cátedra de Derecho de la Competencia a nivel de pregrado. Nosotros hemos sido, digamos, no fue la primera cátedra que yo di de Derecho de la Competencia. Yo di 2 semestres en los Andes de Derecho de la Competencia, un curso opcional, pero el valor que tiene el programa de la Javeriana es que el derecho de la competencia está dentro del currículo fundamental, es decir, que todos nuestros estudiantes ven derecho de la competencia, y eso ha hecho que aquí se forme una escuela con los profesores que hemos tenido hasta ahora, de profesor el doctor Montealegre, el doctor Jekyll, la doctora María Clara Lozano, Jorge Los Ríos, pues he estado naturalmente yo, Juan David ha sido profesor de Derecho de la Competencia, he trabajado con Natalia Barrera. Ha habido profesores muy importantes, y mantenemos una escuela de Derecho de la Competencia aquí en la Javeriana que a mí me parece que ha hecho una trayectoria importante. Muchos de nuestros estudiantes han ido a la autoridad de competencia, muchos de nuestros estudiantes han ido a las firmas de abogados y están en las áreas de competencia, y pues yo creo que el complemento con la especialización en Derecho de la Competencia pues es un gran complemento que logra afianzar la vocación de las personas que quieren trabajar y hacer el Derecho de la Competencia una parte importante de su vida profesional. Y yo estoy muy satisfecho de todo eso, y espero que podamos continuar con ese esfuerzo. Y pues digamos que quería nuevamente hacer una presentación de ese tipo sobre los resultados que hemos tenido a lo largo de estos 20 años con la creación del CEDEC, con la creación de la Cátedra de Competencia en el pregrado, con la creación de la especialización en Derecho de la Competencia, pues que han producido un fruto importante. El CEDEC, además de estas reuniones que para nosotros son muy importantes y que son realmente el factor pues, dinámico del desarrollo del CEDEC, de aquí salen los documentos. Con los documentos hemos hecho nuestra revista, y acabamos de publicar el número 14 de la revista de Derecho de la Competencia, lo cual nos muestra que en 20 años no hemos logrado hacer 20 revistas, pero sí hemos logrado hacer 14. También nosotros decimos que esta reunión se hace una vez al mes, y en realidad pues logramos hacer 8 o 9 reuniones al año, pero hemos mantenido el esfuerzo y pensamos continuar manteniendo este esfuerzo importante. Aparte de nuestras reuniones, aparte de la revista, pues nosotros participamos en los programas de posgrado. Además del programa propiamente de Derecho de la Competencia, hay presencia de los profesores y las personas que están en el CEDEC, hay presencia en el programa del externado de Derecho de la Competencia, al cual nos invitan. Hay presencia aquí en la especialización de Derecho Financiero, en la especialización de Derecho Comercial, en la maestría de Derecho Económico. Y pues estamos yendo a foros internacionales, tenemos relación con varias universidades en el mundo para trabajar el tema de Derecho de la Competencia. El profesor Uribe estuvo el año pasado en España estableciendo unos vínculos muy importantes con varias universidades españolas. Yo estuve también pues, en la Universidad de La Coruña el año pasado. Vamos todos los años a la reunión de la American Bar Association sobre derecho de la sección antitrust del American Bar Association,
y pues ya desde hace 3 años yo estoy participando en el International Competition Network, y hasta ahora he sido el único agente no gubernamental que va por Colombia a las reuniones de la ICIEN. Estuve en la reunión de Varsovia en el 2013, en la reunión de Marrakech en el 2014, y ahora en unas semanas iré a la reunión de Sydney, pues, en la que por primera vez voy a tener la oportunidad de participar en un panel. Estoy escribiendo un paper con varias personas de la ICIEN, liderados por la Autoridad Rusa de Derecho de la Competencia. Estamos escribiendo un paper sobre colusión en licitaciones públicas de derecho público. Es uno de esos productos de la ICIEN que le sirve a todas las autoridades de competencia. Son documentos sumamente pragmáticos, no son documentos tan académicos, pero sí son muy pragmáticos y sirven de orientación a las autoridades de competencia. Entonces estamos en todos esos son como todos nuestros esfuerzos, y pues yo estoy feliz de verlos a ustedes hoy acá. Quiero celebrar que nos acompañan muchas veces personas que están o han estado en la Superintendencia de Industria y Comercio. Para nosotros la interacción con la autoridad de competencia es fundamental. Aquí pues está Julio Castañeda, que nos acompaña muchas veces desde que estaba en la Superintendencia, el doctor Sigifredo Llano, el doctor Matallana, que ya no está en la Superintendencia, está haciendo su maestría en Chicago. Entonces pues es para nosotros muy importante tener la participación. Bueno, está Miguel, ¿no?, que desde la madre patria nos viene acompañando ya desde hace unos años, ¿no? Esta interacción con la autoridad de competencia es muy importante para nosotros y la tomamos con el mayor respeto. Una de las reglas iniciales, yo decía el otro día, una de las reglas iniciales del SEDEC fue que si vienen la autoridad de competencia, jamás podemos tratarle a una persona, porque aquí en el SEDEC discutimos de manera a veces muy activa. No podemos plantearle un tema que esté sobre el escritorio. No hablamos sobre casos presentes, hablamos sobre la doctrina, sobre los casos que han sucedido, y eso pues es un valor importantísimo porque queremos que la autoridad esté cercana al SEDEC. Recientemente tuvimos una conferencia de Felipe Serrano que nos habló de la propuesta que le hace la OCDE a Colombia para la modificación de la ley de competencia, y hablando con el superintendente Robledo, pues ellos están próximos a presentar un proyecto de ley para la modificación de la normativa de libre competencia, y Felipe vino y nos expuso cuáles eran los puntos principales de esa reforma, que se ven muy interesantes. Ya tendremos la oportunidad aquí en el SEDEC de tratarlos. Bueno, y eso pues hasta ahí la parte general. En el día de hoy pues está Juan David Gutiérrez. Para mí es especialmente importante que venga Juan David al SEDEC. Yo conozco a Juan David hace muchísimo tiempo, ya no sé cuánto tiempo, pero me acuerdo cuando yo tenía muchísimas menos canas y él tenía unos crespos sumamente brillantes. En la clase de competencia. Después pues Juan David trabajó en el SEDEC, me ayudó a investigar muchas cosas, hizo la página del SEDEC. Después pues trabajamos juntos en la oficina. Quiero decir que con Juan David es con la persona con la que yo más documentos he escrito, y me siento muy orgulloso de cada uno de esos documentos, por haberlo escrito con él, por conocer la profundidad de su capacidad intelectual y académica. Es uno de los grandes académicos, investigadores, y pues como profesional es excelente también. Se lo puede pelear cualquier oficina de abogados, cualquier empresa multinacional, cualquier ministerio de este país o de algún otro. Es para mí un gran orgullo que Juan David vuelva, por unos días que está aquí en Colombia, vuelva al SEDEC, que es su casa, es donde están algunos de sus orígenes, porque Juan David pues ha hecho más estudios que pues casi que cualquier otra persona, tal vez más años de posgrado que Pablo Márquez, que ya hay mucho decir, pero pues ya Juan David, ya pues además de sus estudios de pregrado en la Javeriana,
pues hizo 2 LLMs y ahora está haciendo su doctorado en Oxford y pues todos los temas que él ha estudiado, los ha estudiado con una gran profundidad, ha producido documentos súper importantes y por eso es que viendo este tema de la presentación del día de hoy sobre el paralelismo consciente, pues yo creo que se vuelve muy importante, como dice el título de la conferencia, que Juan David revisite un documento que él escribió hace varios años para un foro alemán, ¿cierto? Fue para Brasil. Para Brasil. Un foro en Brasil. El documento lo teníamos colgado en la página web, pero no encontramos el link hoy, pero lo vamos a volver a buscar para que esté directamente allí en nuestra página web. Es un documento muy importante que él escribió de derecho comparado sobre varios países, y estas sentencias nuevas del Consejo de Estado en Colombia pues nos indican que es el momento de volver a repensar sobre este tema, y para eso está Juan David hoy acá. Y sin más, pues Juan David, el piso del CEDEC es para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Voy a, con el permiso de ustedes, porque esto va acá. Entre otras razones porque yo bailo mucho hablando, entonces, o sea, impedí que yo baile tanto. Bueno, ya el tema lo conocen. La verdad es que estoy sumamente agradecido y feliz de poder estar acá. Pues como lo decía el doctor Miranda, esta es mi casa. Estoy sumamente agradecido pues, por la invitación y por las palabras del doctor Miranda. Me encanta además estar con viejos o antiguos amigos mejor y nuevos conocidos. Me encanta poder volver a hablar de derecho de la competencia en Colombia. Hace rato que no lo hacía. Entonces, pues ya el doctor Miranda les contó que yo estoy haciendo un doctorado en políticas públicas en la Universidad de Oxford. Yo soy una persona sumamente curiosa, no tiene nada que ver con derecho de la competencia. Es más, no tiene nada que ver con derecho. Y bueno, ya veremos qué resulta de eso. En otra ocasión, si quieren, les echo el cuento tomándonos un café. Pero hoy vamos a hablar de derecho a la competencia y pues ya sabemos que el tema es el paralelismo consciente y estamos revisitando el tema del paralelismo consciente a raíz de 2 decisiones del Consejo de Estado que fueron expedidas en agosto y en noviembre del año pasado. Es muy, digamos, poco ambicioso lo que yo voy a tratar de hacer. Voy a tratar de primero hacerles una introducción al tema, hacer un repaso que depende de ustedes, va a ser breve o no tan breve. Yo aspiraría que sea breve para que podamos seguir a lo siguiente. Luego revisar los casos en cuestión y pues concluir con unas reflexiones finales. Antes de entrar al tema de fondo, yo quiero compartirles 2 preocupaciones que tuve antes de llegar a esta conferencia, y el doctor Miranda las agrandó incluso más. La primera es un tema de publicidad engañosa. No porque el CEDEC diga que yo voy a hablar de sentencias del Consejo de Estado, sino porque yo creo que ese tipo que se ve ahí no está tan parecido a este. Estuve a punto de traerme la misma corbata para hacer el caso. Yo creo que hay que actualizar la foto para no decepcionar a la gente. Hay una anécdota muy chistosa, y es que en este mismo edificio alguna vez, yo creo que hace por lo menos 10 años, estaba dando clases en una maestría, y la gente, y hubo un par de personas que se quejaron porque yo era muy joven, no porque no estuviera haciendo las cosas bien, sino porque no estaba muy joven, y yo no estaba presente cuando se quejaron, pero yo sé que la persona que les respondió les dijo: tranquilos, que si el problema no es la clase que dio, sino que está muy joven, los años van a arreglar eso. Entonces yo estoy de acuerdo, pero creo que se le fue la mano, pero bueno, eso está muy bien. Esa es la primera preocupación. Y la segunda preocupación no es cómo voy a verme yo en otros 30 años, a pesar de esa foto. Ese cuadro es un cuadro que está en Holanda, en el Rijksmuseum de Heráclito de Éfeso. Y yo lo único que quiero es citar la paradoja de Heráclito, que bien traducida decía: en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos, que es un poco lo que popularmente se ha hablado, que un mismo hombre no entra a un mismo río 2 veces, porque no es el mismo hombre y porque no es el mismo río. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo revisitar este tema en este río denso del paralelismo consciente? Primero, sin volver a echarles el cuento que eché en el 2008, que en el 2008
expuse este mismo tema, no solo sobre Colombia, sino como contando en Terminanda, contando qué pasaba en otras jurisdicciones y tratando de aportar algo nuevo. Encima de todo, yo tengo una propensión a la autosubversión, entonces a mí me encanta volver a leer lo que escribí hace unos años para decir estaba mal, o en algunas cosas estaba mal, y contar por qué estaba mal, y decir, vean, ahora creo que estoy un poco mejor que antes. Vamos a ver si lo logro hoy con esto. Antes de hacer el repaso, yo quiero calibrar la audiencia con unas preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes estuvieron en mi charla del año 2008 sobre este mismo tema? Pues, sí, yo que 2 o 3 personas, 2 o 4 personas. Entonces, así echar el mismo cuento no sería grave, pero no lo voy a volver a echar. Por ahí está la presentación en internet y hasta me han contado que es usar. Bueno, siendo así las cosas, ¿cuántas personas tuvieron la oportunidad de leerse la sentencia o las 2 sentencias del Consejo de Estado sobre el patrimonio inconsciente? Ok, entonces ya, ahí ampliamos, pero siguen siendo 5. Entonces, creo que si he hecho el cuento de que hice las sentencias, algún valor agregado a la historia. Ya, eso no me preocupa. La siguiente pregunta es, bueno, y si no las leyeron, entonces, ¿quiénes saben de las sentencias? De la idea principal de las sentencias. No, tiene que ser más. ¿No vieron el ámbito jurídico? Bueno, hay gente que hace mejores cosas que el ámbito jurídico. Bueno, el ámbito jurídico publicó un artículo sobre eso, no me estoy burlando. Bueno, eso me va poniendo el piso. Pero no profundizó mucho sobre el problema. Sí, no. Y luego, pues el doctor Miranda con Daniel Beltrán publicaron como una especie de respuesta a ese titular de ámbito jurídico, y creo que está colgado en la página del selección. Bueno, entonces la última pregunta, y ahora sí voy a entrar un poquito más en el tema sustancial. Yo quiero preguntarles si con su experiencia de vida, en la práctica o en teoría, ustedes verán cómo escogen, 2 o más empresas pueden actuar uniformemente en materia de precios por un determinado tiempo, imaginen unos 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 años, sin que esa conducta similar o casi idéntica sea realmente el producto de su querer acordar los precios. Es decir, ¿es posible que eso sea una casualidad? ¿Es posible que eso sea un producto de la naturaleza del mercado, de la interacción de las empresas, no buscando coludirse, sino simplemente adaptándose a la información que hay en el mercado y tomando la mejor decisión que les convenga, sin ponerse de acuerdo con los demás? Yo quisiera saber, que levantan la mano las personas que creen que en la práctica puede ser una casualidad o puede obedecer a unas razones diferentes a que haya un acuerdo de precios. No todos estamos de acuerdo. Y no me sorprende que no todos estemos de acuerdo, porque es que esa pregunta es el almendrón del tema. Y es el almendrón del tema económico y jurídico. Y no solo acá, sino prácticamente en todas las jurisdicciones. Por supuesto, la diferencia está en cómo cada jurisdicción ha resuelto el tema, porque unas han cogido para un lado, otras han cogido un poco más para el otro lado. Cuando yo leí el titular de ámbito jurídico sobre la última sentencia del Consejo de Estado, el titular decía algo así como: el mero paralelismo de precios es prueba de un acuerdo de precios. Ese era el titular. Le dije, uy, Dios mío, esto se armó, esto no puede ser, hay que ver qué pasó acá. Y algo puse por Twitter y me contestó un abogado de El Salvador: no, ¿cómo así? Terrible, aquí en El Salvador también están tratando de hacer lo mismo, no sé qué, mándame decisiones. Yo le mandé las decisiones de la SIC. Resulta que el abogado de El Salvador lo que estaba cuestionando no era que el mero paralelismo de precios fuera un acuerdo, sino que existiera la idea de que una conducta conscientemente paralela, donde se prueba la conciencia de que las personas que actuaban, digamos, unilateralmente, pero conscientemente hacia un mismo fin, podía ser un acuerdo de precios. Y dijo, no, pues eso sí no puede ser, no, pues, ningún tipo de paradigma consciente, ni consciente ni no consciente, eso no puede ser un acuerdo. Vean ustedes, es una posición
un abogado en El Salvador que se dedica a esto. Y luego un abogado del Reino Unido que inclusive está en Colombia respondió, bueno, pues la verdad es que a mí me parece que si tres compañías durante 3 años tienen la misma variación de precios, no hay ninguna otra razón distinta que se pusieran de acuerdo, no hay ninguna otra. Esa es otra posición. Y es otra persona que es economista y se dedica también a esto. Y no es en este caso una posición entre economistas y abogados. La discrepancia realmente la comparten tanto economistas como abogados, hay de los dos campos, por así decirlo. Otra anécdota sobre el tema. ¿Alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de tratar de comprar un computador Apple nuevo, más barato que en la página de Apple, o en una tienda autorizada, o en la página americana? Y se puede, salvo que sea como viejo de alguna manera. Todos son iguales. Y hace poco, en una conferencia en Oxford, un abogado que creo que además puede llegar a ser un abogado, ellos decían, y pues yo no creo que se hayan puesto de acuerdo, yo creo que lo que debe haber es que este es un mercado en que los márgenes de comercialización son tan pequeños que es que yo no creo que Apple los esté obligando a cobrar determinado precio ni los esté tampoco coordinando. No sé ni si sí ni si no, pero vean ustedes que este problema no opera solo para bienes muy primarios, como siempre se ha pensado en temas como de caña de azúcar, el arroz, el cemento, que son los casos que hemos tenido acá y en muchos otros países, sino en mercados incluso más complejos, donde uno se pregunta, bueno, ¿y es mera casualidad o es producto del mercado, pero sin que debiera ser considerado como constitutivo de una conducta ilegal, o de pronto se hay algo? Por supuesto que en última la respuesta es una respuesta pues, que va a ser probatoria. El tema en Colombia ha tenido mucha vigencia porque digamos, en el contexto latinoamericano, Colombia es el país que más decisiones sobre paralelismo consciente tiene, muchas más que cualquier otro país. Más que Brasil. Más que Brasil, muchas más. Y además es el país que, digamos, más ha variado su posición. La posición de la SIC de 1999 no es la misma la del 2015. Hay una clarísima evolución de la superintendencia, lo que me parece natural, tampoco se me sorprendan, pero al mismo tiempo tenemos que hay unas decisiones del Consejo de Estado que son de hoy, de este año, pero que juzgan hechos del 2002 o 2001 con una decisión de la SIC del 2002, donde la SIC tenía determinada posición doctrinal y que contrasta esa posición doctrinal con la que tiene hoy en día. Entonces, de eso estoy un poco adelantando mi conclusión de esta charla, es que creo que lo que estamos viendo con las decisiones recientes del Consejo de Estado es un rebote, porque realmente cuando uno revisa la decisión no la decisión del caso de Duitama, sino la otra decisión de Cali, la superintendencia realmente sí decía que lo que había era un paralelismo de precios y que no había sido posible probar que fuera casual ni que fuera obra de alguna otra razón distinta a una intención de querer imitar y seguirse conjuntamente. Todo esto que se les estoy adelantando lo voy a estudiar con más calma más adelante, pero es un poco para contarles cuál es mi conclusión final sobre el tema de las sentencias. Tal vez me estoy adelantando mucho porque muchos no saben la sentencia. Entonces, bueno, el repaso básicamente ya se los di un poco, y es que digamos, en la teoría económica hay unas condiciones que hacen más susceptibles la creación de un cartel. Entonces, cuando es un mercado pequeño, con un producto homogéneo, es más probable que haya un cartel a que ocurra en un mercado donde haya muchos competidores, donde hay productos muy complejos. Eso por una parte. Pero por otra parte, en los oligopolios, las empresas son interdependientes, es decir, que sus decisiones los afectan a ellos, en tanto que sus decisiones afectan a los otros y los otros se ajustan a las decisiones. Entonces son interdependientes. Y un poco la paradoja del tema del paralelismo de precio en este tipo de mercados es que en estas condiciones puede ser una estrategia racional
de un competidor el no querer rebajar sus costos porque sabe que si los rebaja hay una alta probabilidad de que los demás quieran, por así decirlo, hacer una retaliación y también bajar los costos hasta obligarlo a volver a subir. Entonces, realmente el incentivo de tratar de competir vía precio en algunos tipos de mercado puede ser más reducido precisamente porque la empresa piensa no en el siguiente paso, sino en los siguientes pasos, y dice, si yo en el siguiente paso bajo el precio, y entonces como consecuencia los demás competidores también lo bajan, no se van a esperar a que yo me quede con la clientela, yo realmente qué incentivo tengo para bajarlo si solo sé que voy a perder. Y es hasta hoy y en todas las jurisdicciones el desafío de distinguir entre conductas en las que las empresas están adaptando a las condiciones de mercado de conductas en las que efectivamente las empresas conscientemente quieren seguir los pasos de los demás generando un acuerdo de precios. Es, digamos, el gran desafío. Y hace poco una persona que fue director del departamento de economistas de la comisión del Federal Trade Commission de Estados Unidos, Mike Scherer, que es un profesor de Harvard hoy en día, de la Escuela de Gobierno de Harvard, comienza así su artículo sobre el paradigma consciente. Dice: el mayor desafío del derecho antitrust, quizás mi opinión, es distinguir entre una conducta ilegal y no ilegal en ese tipo de situaciones. Así que la cosa está vigente. Ahora, entrando a cómo cada país ha resuelto el problema, en Estados Unidos la jurisprudencia sobre el paralelismo consciente nace en una sentencia de 1946, cuando la Corte Suprema decidió sobre un caso contra 3 productores de cigarrillos y tabaco, y en la que dijo que no era necesario encontrar evidencia, por ejemplo, de reuniones o de intercambio de mensajes para concluir que una conducta similar, conscientemente paralela, hoy en día el concepto, pudiera ser considerado como un acuerdo anticompetitivo. Y comenzó, así hizo carrera en 1946 el concepto. Pero va a ser así, ellos no se quedaron ahí. Poco a poco y durante muchos años fueron construyendo jurisprudencia para tratar de cerrar la incertidumbre jurídica que genera el no saber si a mí me van a sancionar o no para una empresa. Y la manera como lo resolvieron muchos años después es diciendo que no es suficiente comprobar una conducta de precios muy similar o casi idéntica, sino que es necesario también encontrar otra evidencia circunstancial, que ellos le llaman los factores plus, ¿cierto? Como evidencia de reuniones, evidencia de intercambio de mensajes, algunas evidencias adicionales indicativas de que realmente lo que había era una intención de acordar un precio. En Europa, desde 1989, con una decisión del Tribunal Europeo de Justicia, el caso Woodpol, tomó una decisión un poco más estricta y dijo: no, a mí la evidencia económica por sí misma no me sirve, y realmente puso una carga de la prueba mucho más alta para pretender probar una conducta conscientemente paralela como un acuerdo de precios. Y por eso, realmente en la Unión Europea nunca más hizo carrera la idea de la colusión tácita, como se conoce en el paradigma consciente, sino que allá se han enfocado en las prácticas concertadas, en las que no solo hay conductas similares o pruebas circunstanciales, sino pruebas de que evidentemente se estaban organizando y que se estaban coordinando, por ejemplo, a través de softwares para intercambiar información, o a través de sistemas un poquito más sofisticados, donde se evidencia una concertación. Entonces en Europa, la Unión Europea tomó una posición un poquito más formal, un poquito más jurídica, y ahí se quedó. Nunca volvió a variar y no ha habido más casos significativos a nivel de la Unión Europea. Y en América Latina, pues digamos, este cuadro que ustedes encuentran en el documento que les contaba el doctor Miranda resume qué pasa en Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Ustedes aquí ven
que yo puse qué atributos tenía una decisión sancionatoria en materia de paralelismo consciente en cada país, y como puede ver, pues todos están de acuerdo en que la conducta debe ser paralela. En casi todos los casos trataba de estructuras de mercado que eran propensas a la cartelización, como las que les mencioné, de oligopolios de productos muy homogéneos, y todos también incluyen que debe entenderse que esa conducta no podía ser producto de nada distinto de un acuerdo, o sea que no hay una explicación económica diferente a la colusión al ver ese paralelismo. Y en el caso de Colombia y de otros dos países también se agrega un elemento de, digamos, de conciencia, en el sentido de que tiene que haber conciencia de lo que se está haciendo, tiene que probarse de que no solo hay un paralelismo, sino que había conciencia del objetivo que se estaba promoviendo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hice esta tabla, yo la hice pensando, y ahí me revisito, la hice pensando en las últimas decisiones, en lo que estaba vigente, por así decirlo, en ese momento. Pero no tuve en cuenta que realmente estas jurisdicciones, y sobre todo Colombia, pues han tenido diferentes momentos y diferentes desarrollos que han hecho que, mientras en las primeras decisiones de la SIC, realmente la SIC se concentraba simplemente en la conducta paralela y demostrar que los administradores de las respectivas empresas fueran conscientes de los precios de las demás, y eso ya era más o menos suficiente para, digamos, era suficiente para haber sancionado empresas. La SIC, durante los 10 años o 15 años en los que estamos estudiando, pues moderó o cualificó su opinión o su posición, y posteriormente, y particularmente en los últimos 4 años, ha dicho que no es suficiente el paralelismo, en el sentido de que debe encontrarse otro tipo de evidencia circunstancial, nuevamente como intercambios de correos, pruebas de reuniones o otro tipo de evidencia que demuestre que realmente había un ánimo colusivo. Y precisamente paso al tema de la evolución en Colombia de una manera un poquito más organizada. Yo más o menos había encontrado 3 etapas que hoy en día no sé qué tan útiles sean y qué tan explicativas son, pero digamos, hay 3 etapas. Una de los primeros casos entre el 99 y el 2000, en que las decisiones son supremamente formales, jurídicamente muy poco análisis económico, y realmente sí son muy parecidas a lo que el Consejo de Estado dijo hace unos meses, muy parecidas. Incluso esta decisión del año de la leche es una decisión que además es del 2003, es una contiene el argumento que ha usado el Consejo de Estado en las últimas 2 decisiones para justificar por qué concluyó que el mero paralelismo de precios por un tiempo prolongado es suficiente prueba para un acuerdo de precios. Y luego vamos a repasar qué se dijo en ese caso del 2013 y cómo fue que lo trajeron acá al 2014. Luego la superintendencia tuvo una etapa en la que empezó a desglosar aún más la conducta, a tratar de identificar mejor la adecuación que estaba haciendo de los hechos a la conducta típica, por así decirlo, y en la que empieza a agregar análisis económico del mercado, análisis económico de las empresas, y eso hace que vaya moderando un poco su posición inicial. En ese tiempo hay unas decisiones muy importantes porque nos ponen en un contexto, y es que en el año 2012, en un lapso de 15 días, en marzo del 2012, se sancionaron en 4 ciudades diferentes estaciones de servicio por situaciones muy similares a las que vamos a estudiar en los casos del Consejo de Estado. Incluso uno de los casos, el de Cali, es precisamente uno de los casos que conoció el Consejo de Estado el año pasado. Entonces es importante tener en cuenta que ya había un contexto. Luego, del 2004
las decisiones pues se sofistican aún más, incluyen nuevas pruebas como peritazgos, mucho más análisis no solo de la conducta respecto de los precios, sino realmente de ver cómo se estaban comportando los agentes, reuniones, el papel de las agremiaciones, incluso aquí en el caso de la estación de servicio de Duitama, que también conoció el Consejo de Estado, es un caso en el que no solamente hay paralelismo de precio, sino que además la superintendencia aprobó que había una asociación gremial que estaba periódicamente sugiriéndole a sus miembros qué precio cobrar, y que había comunicaciones entre los miembros o entre esas estaciones de servicio en Duitama sobre cómo acoger o no acoger esos precios. Entonces realmente este es un caso en el que uno dice, bueno, esto ya casi que ni siquiera es paralelismo consciente, aquí realmente ya encontraron mucha evidencia directa de lo que había. Fijación de precios de frente. Pero desafortunadamente el Consejo, a pesar de que la superintendencia, digamos, se esfuerza en una decisión de más de 100 páginas por contar todos los tipos de pruebas con los cuales encontró que en Duitama las estaciones de servicio se habían puesto de acuerdo en la fijación de precio de gasolina, y el Consejo de Estado no tuvo en cuenta nada de eso, y lo que hizo realmente fue traer a colación dos antecedentes, uno el año 2003 y otro el año 2002 de Bucaramanga, de la estación Pedregosa y otros. Pero no hizo un análisis de por qué los casos tenían que ver el uno con el otro. Y parte digamos, mi segunda conclusión es que uno de los problemas más grandes que adolece el análisis de las sentencias en el Consejo de Estado es que el Consejo de Estado no se tomó el trabajo de revisar si realmente los casos que estaba citando eran comparables con los casos que estaba juzgando. Y vamos a ver que no eran tan comparables. Pero bueno, eso también lo vamos a ver luego cuando entremos a estudiar las decisiones. Entonces, esto es para darles una idea de que en Colombia la cosa no se ha quedado quieta, que muchas cosas han pasado y que el Consejo de Estado está decidiendo sobre decisiones en los que la SIC tenía quizás un criterio un poco diferente de la que vemos hoy en día. Bueno, y la otra parte interesante es que la SIC primero decide, a pesar de que esta es una decisión, estas decisiones de las estaciones de servicio de acá son del 2002, pues solo hasta el 2014 estamos teniendo la decisión del Consejo de Estado. En estos casos, la superintendencia realmente sí tuvo un análisis muy formal y en el que se atrevió mucho menos a hacer el análisis económico y a justificar mejor por qué el paralelismo era consciente. Y la decisión la toman el Consejo de Estado en septiembre del 2014. Y resulta que 4 meses después la misma sala y la misma magistrada ponente conoce de otro caso de paralelismo consciente, en este caso de Duitama, también de estaciones de servicio, pero con la diferencia de que este caso de Duitama es del 2011 y en el 2011 la SIC ya tenía una posición diferente, tenía una posición en la que expresamente, y ahora vamos a ver una cita de la resolución de la SIC, en la que expresamente dice: el mero paralelismo de precios no es suficiente para aprobar un acuerdo de precios. Y sin embargo, el Consejo de Estado simplemente lo que hizo fue coger los argumentos que ya hubiera usado para este caso de Cali y prácticamente la misma sentencia copiada, digamos, en la parte emotiva. Es muy pocas las diferencias entre las dos sentencias que estamos hablando. Si alguien conoce más casos, por favor dígame, porque por ejemplo hoy conocí uno que, bueno, no hoy, pero en estos días investigando me di cuenta que había una sentencia del Consejo de Estado que no sabía sobre paralelismo consciente, pero básicamente al menos yo conozco 5, una sobre un caso de la propiedad de la lonja de Bogotá, otro, el caso de la leche, que ya he citado varias veces porque precisamente las sentencias recientes lo citan, el tercero, el caso de Bucaramanga, al que también me he referido, y luego están las últimas 2 sentencias de las que me voy a referir hoy, que son de agosto del 2014 y de los molinos. Bueno, los de los 2014. Pero está todavía... No, pero digo en el Consejo de Estado. Ah, sí, decisiones del Consejo de Estado. sí, pero Que ahora me veo que creo que me estaba equivocando porque antes hablando
bueno, en fin, los casos en cuestión. 1. Aquí tenemos el titular que les estaba hablando. Coincidencias de precios no son prueba suficiente de acuerdo contra la libre competencia. Son suficientes. Y esta noticia realmente se refiere a esta decisión del Consejo de Estado en noviembre de 2013, pero ya había habido una antes, en agosto del mismo año, que como les contaba son demasiado similares. Y entonces los invito a que miremos ahora sí las sentencias, por si estaban un poquito perdidos de todo el análisis que hacía hablando de las sentencias, pero ahora sí voy a hablar de las sentencias. Primero, el caso de las estaciones de servicio de Cali. Es un caso que, como les contaba, no es reciente, es un caso del año 2002. Hay que tener en cuenta que es un caso en el que la SIC simultáneamente sancionó a otras estaciones de servicio en Pasto, Manizales y Bucaramanga, y más o menos los hechos eran muy parecidos en todos los casos, y en este caso los hechos eran que habían encontrado que entre los meses de abril y mayo de 1999, o sea, solo 2 meses, había habido una coincidencia de precios entre un número de estaciones de servicio. Entonces, digamos, en el caso de Cali eran 8 estaciones de servicio. 8 estaciones de servicio durante 2 meses continuos tuvieron el mismo precio y variaron en el mismo momento y en el mismo valor, razón por la cual la superintendencia decidió sancionarlos, concluyendo que se trataba de un caso de paraíso consciente, y en la cual afirma literalmente: no es necesario investigar la voluntad de la gente en el mercado, sino cómo las firmas actúan en él. La lógica de la superintendencia en esta y las otras decisiones de las gasolineras es la misma, y es que el paralelismo no podía ser mera coincidencia. Un paralelismo de precios por 2 meses en el mismo valor y tan idéntico no podía ser mera coincidencia y no tenía ninguna justificación legal. Obviamente, para que haya llegado al Consejo de Estado, esta decisión fue impugnada, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en este caso confirmó la decisión de la superintendencia, no agregó nada sustancialmente diferente, y luego nos llega entonces en agosto de 2014 una decisión del Consejo de Estado en la que revisaba la apelación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión del Consejo de Estado básicamente lo que hace es traer 2 extractos de decisiones anteriores del Consejo de Estado, y por eso además afirma: estoy reiterando jurisprudencia, no me estoy inventando nada, estoy reiterando lo que hicieron en el 2003 y en el 2006, en el caso de la leche de Colanta, en el caso de Bucaramanga de la Pedregosa, y básicamente la lógica es que en un mercado en el que hay varios competidores, en la que uno espera que los competidores tengan diferentes estructuras de costos, en la que uno espera que los competidores tengan diferentes eficiencias, y en la que no hay, digamos, una regulación, porque en ese caso no había una regulación del precio de la gasolina, no veo ninguna explicación distinta a que las estaciones de servicio se estaban poniendo de acuerdo mediante un acuerdo de paralelismo consciente en fijar el precio. Eso es, digamos, lo que hace el Consejo de Estado, porque no hay un análisis de los hechos, sino que realmente el Consejo de Estado lo que hace es traer 2 extractos de 2 decisiones anteriores. En el caso de Duitama, del caso de Duitama, que es de noviembre del 2014, la diferencia está en que la decisión está revisando un caso más reciente, porque es una decisión de la SIC del 2011. Es una decisión, como les contaba, de la manera expresa la SIC dice que el paralelismo de precios no es suficiente para considerar que hay un acuerdo de precios. Y quiero leerles ahora sí, porque digamos, como les contaba, las 2 sentencias son iguales, pues ahora sí voy a aprovechar para leerles los 2 extractos que cita la sentencia de los casos anteriores, y luego lo vamos a contrastar con lo que había dicho la SIC en su decisión inicial. Entonces, decía el caso de la leche citado:
No es admisible por razones prácticas y como resultado de tales condiciones o factores, dos empresas diferentes lleguen a fijar precios idénticos para un mismo producto con incrementos o variaciones en los mismos periodos de tiempo y en igual proporción, de modo que tanta coincidencia es prueba suficiente de que hubo un acuerdo que tuvo como efecto la fijación indirecta de precios del producto ya especificado. El caso de la leche, porque digamos, si voy a citarles el extracto, más vale que les cuente cómo es el caso de la leche. Este es un caso en el que la SIC investigó los precios de 12 comercializadores de leche pasteurizada entre los años 97 y 99, estos eran 3 años, en los que durante 3 años tuvieron el mismo precio, esos 12 comercializadores de leche, esos 2 productores de leche, y que cambiaron sus precios de manera similar, siempre lo hacían a comienzos de año y en el mismo valor. Entonces vean ustedes que este es un caso de 12 productores de leche y de 3 años. En ese caso la leche, para decirles la verdad, y tal vez estoy reiterando, ya lo he dicho, la SIC no da mucha justificación de por qué no puede entenderse que la conducta podía obedecer a cosas distintas de un acuerdo, pero básicamente la lógica de la SIC es la misma que ya les he dicho antes de, hombre, estamos en un mercado donde hay muchos competidores y si bien el bien es homogéneo, el bien de la leche es homogéneo, encontramos que los productores deberían tener diferentes costos de producción, deberían tener diferentes eficiencias, además están anunciando el precio de venta sugerido en sus empaques, entonces están ayudándose, y realmente lo que vemos acá es eso. Muy interesantemente, en el caso de la leche, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el año 2002, anuló la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y acogió la posición de que no se había aprobado el paganismo consciente porque sí era, digamos, posible argumentar económicamente que no había sido necesariamente un acuerdo el producto del paralelismo, sino que había razones económicas para entender que en un mercado en donde un bien como la leche es tan homogéneo, bien podría presentarse una conducta interdependiente de las empresas. Lo otro que es muy exótico de la decisión de la SIC es que a pesar de que investigó a 2 empresas, solo sancionó a 2, y no quedó muy claro por qué lo hizo así. Pero la historia no acaba ahí, porque luego el Consejo de Estado en el 2003, como ustedes ya están viendo en esta decisión, dijo no, pues no estoy de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, yo sí acojo la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio y pienso que esa coincidencia de precios tan grande no puede ser una mera casualidad y solo obedece al acuerdo de precios. Luego, el Consejo de Estado, la segunda cita que hace es del caso, como les contaba, de Bucaramanga. Esta es una decisión del Consejo de Estado del año 2006 y solo leo la parte de abajo que así no se ve, dice, de modo que esa coincidencia es prueba suficiente de que hubo un acuerdo indirecto que tuvo como efecto la fijación de precios. Sí, la fijación de precios. Y digamos, aquí también está nuevamente la misma lógica que les contaba, y es el Consejo de Estado espera que la superintendencia, que las empresas actúen de una manera independiente y que producto de que tengan distintos costos, estructura de costos o diferentes eficiencias, entonces deberían tener no precios tan similares y tan idénticos. Oye, ¿y nunca entras en el análisis de los tipos de mercado? O sea, no piensas mercados oligopólicos en los No, digamos, monopolios. el Consejo de Estado no hace eso. El Consejo de Estado no hace eso nunca. Ellos, digamos, para la parte que es económica, simplemente citan lo que ya había dicho la superintendencia, que es esto, pero ellos mismos no hacen, digamos, un análisis. Eso también va a ser una de las conclusiones finales, es de si se justifica o no que en el control judicial las cortes tengan en cuenta o no, o deban realizar o no el análisis de los mercados, y si eso es procedente en una revisión judicial. Eso puede ser deseable y no sé si sea viable, al menos en la estructura que tenemos en Colombia. Uy,
Ya. Y ahora quiero contrastar, este es el caso de Duitama, la decisión original de la SIC. Voy a leer solo esta última parte, dice: no se requiere tan solo establecer la uniformidad de tendencias similares de los precios, sino acreditar que con la conducta de acuerdo se afecte su libre formación. Y lo que pasa en este caso de Duitama es que, como les contaba, pues realmente la superintendencia encontró muchas otras pruebas aparte del paralelismo. Y realmente contrasta mucho este argumento de la SIC con lo que el Consejo de Estado luego dice en su sentencia al revisar la legalidad de esta decisión. O sea, es evidente que el Consejo de Estado se quedó en la posición de la SIC de antes del 2004, se quedó pegada y no tiene en cuenta que la SIC ya tiene una posición diferente. Ahora, bien, el Consejo de Estado lo puede hacer, digamos. No, pero lo grave es que es la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, Sí. pues, la influencia que va a tener sobre las decisiones de las SIC futuras. Esa es una de mis preguntas para el final. Pero sí lo puede hacer. Está diciendo sobre un punto específico. Yo no creo que tampoco tenga la libertad de ir también en contra de lo mismo que había planteado la superintendencia para sancionar. Sí, no, tiene la libertad. Lo exótico es que dice que, digamos, que el sentido de la sentencia es acoger el análisis de la superintendencia. Y si bien la conclusión de la Corte se ajusta con la posición de la superintendencia de hace unos años, el Consejo de Estado no hace ninguna transición para decir, bueno, antes la superintendencia decía esto y ahora dice esto, pero yo me quedo con lo anterior. Yo creo que ellos no se han dado cuenta. Sí, no, pero pues eso sí es lo que es tremendo, por eso estamos acá, para ver si... Sí, andamos un texto firmado por todos. También a lo que pasa en el caso de Chicles Adams, que simplemente toma una decisión de qué son los precios predatorios y dice, pues es que como aquí la norma no dice nada, cuando la superintendencia estaba intentando hacer un análisis hasta dónde llegan esos precios predatorios, cuál es el elemento de los costos que hay que tener, y decir, no, pues aquí solamente son un pico de costos y como la norma no diferencia, no he dado al intérprete diferencial, simplemente que esté por debajo de unos costos. Ahora, también dice mucho, y es que pues el Consejo de Estado está decidiendo un caso que había sido decidido por la SIC hacía más de 10 años. Entonces, ¿qué tiempo tiene el Consejo de Estado, o la sala del Consejo de Estado, o la consejera ponente, o la persona que trabaja con la consejera ponente, de sentarse con calma a estudiar estas cosas? Digamos, creo yo que realmente de pronto es producto también de la necesidad de evacuar decisiones. De pronto la consejera ponente dijo, pues hace 4 meses tomé una decisión sobre una gasolinera, citando decisiones del Consejo de Estado sobre gasolineras. 1 más 1 es 2, chao. No, pues digamos, siguiente caso. Puede ser, y no los estoy juzgando, digamos, puede ser un tema de que en verdad no están llenos de casos. Yo tengo una postura, Juan. Sí. Gracias a Dios yo estuve en el año 2012 en el caso y estuve en el año 2009 a 2011 en el otro caso de gasolineras. Tal como tú lo has dicho a lo largo de la conferencia, creo que lo que hicimos en el año 2012 es muy diferente a lo que se ha hecho en el año 2012, siguiendo, como tú lo tienes, varios periodos de temas de paralelismo consciente en los casos que se llevaron a la superintendencia. Creo que es muy diferente el tema como se abordó en el año 2012 a como se abordó en el año 2009 a 2011. En el caso Cali, el caso de Duitama, es muy diferente. Creo que, igual que tú, opino que el Consejo de Estado se volteó. El Consejo de Estado es uno, desde mi punto de vista, en el caso de Bucaramanga, es un análisis un poco más vicioso, en el cual decía que no únicamente el paralelismo, sino que había que tener en cuenta otros temas para poder decir que se presentaba una práctica conscientemente paralela. Nosotros, si bien utilizamos esa jurisprudencia en otro caso que es bastante, me parece que también es un buen precedente para leer en paralelismo, que es el caso del arroz de 2005, Sí. pues en ese avanzamos, dijimos, no señor, simple paralelismo, hay que hacer un estudio de mercado, ver cómo el mercado desde el punto de vista económico no se comporta como un oligopolio o un monopolio en ese caso, sino que tiene otras cosas diferentes que hacen que haya un acuerdo bajo práctica conscientemente paralela.
Después, acá el doctor Matallana en el tema agrícola se desgastó un ratazo de tiempo en el tema del cacao, en el tema del azúcar, casos que se fueron por caducidad y todavía el Consejo de Estado no nos ha dicho nada. Y nosotros, para no cometer los errores anteriores, en el caso de las gasolinas, además que de tener un componente que ya se les voy a contar es bastante diferente al de Cali, es que en ese caso encontramos un paralelismo, pero también nos dimos cuenta que debía abrirse por dos conductas: acuerdo y Influencia. ¿sí? Y nos dimos cuenta de que más allá de los precios iguales, teníamos que ver por qué, que eran estructuras de costos diferentes, que eran agentes diferentes del mercado de Duitama, que estaban ubicados estratégicamente. Es que eso también hay que verlo. Sí. Eso nunca se ve en esa jurisprudencia. Eran estratégicos en la ciudad de Duitama. Lamentablemente de Duitama. Pero eran estratégicos en Duitama y estaban ubicados de una manera que para el cliente es imposible que por donde yo pase el precio sea igual. Pero más allá de eso encontramos que estaba cambiando la regulación en temas de gasolina. Sí. Ya no era la misma del 2000 de Cali, sino que había cambiado. Y nos llamaba mucho la atención lo que pasaba en el gremio. A nivel gremio es a nivel Boyacá, Fendipetróleo, Boyacá, Casanare, y a nivel Fendipetróleo Nacional. Y encontramos que si hablamos de un simple paralelismo, creo que no nos daba, y combinamos, porque dijimos que esto es como una concertación ya. ¿Sí? Esto no es una práctica conscientemente paralela, tiene unos componentes que le dan ya para concertación. Sí. ¿Sí? Entonces, uno se pone a leer la sentencia que tú estás citando y que estás exponiendo ahora y uno dice: ¿dónde está todo eso? Ya, no está. Eso que yo conté ahí, ustedes lean la sentencia y no está. La resolución es muy juiciosa, estudiando el tema, cogiendo el mercado, hace un estudio de mercado juicioso, por un mercado regulado, cómo es un mercado regulado y de pronto donde no hay competencia, pero dicen: sí podían competir. Lo que pasa es que les decían: no compitan, no bajen el precio, súbanlo, inclusive súbanlo más. Y al que le baja el precio le decían: háganle la guerra de precios. Sí. ¿Sí? Entonces, yo digo que, en mi opinión, el Consejo de Estado se fue al año 2001, 2002. Y yo quiero agarrar eso último que dice Julio César para afirmar lo siguiente: y es que a mí no me parece malo o bueno per se que el Consejo de Estado ya haya tomado una posición de hace 10 años o 20 o 30 o los que quiera. A mí lo que me parece grave es que en la sentencia el Consejo de Estado no da cuenta de eso. El Consejo de Estado no da cuenta precisamente de lo que está contando Julio César, es que el caso que estaba estudiando realmente ya ni siquiera era paralelismo consciente, sino era un caso de prácticas concertadas. Y no se está dando cuenta que, a pesar de que con un interregno de 4 meses está buscando 2 casos muy parecidos sobre estaciones de gasolina y tal, pero que no eran los mismos casos, eran casos diferentes totalmente. Y por eso lo que me parece grave es que el Consejo de Estado no dé cuenta de por qué se echó para atrás, que lo haga, que eche para adelante cuando quiera, pero que diga por qué y que justifique cómo. Y por eso digo yo que de pronto hay un tema de que están llenos de tiempo y tienen que tomar decisiones. Seguramente fue tan fácil como que tengo que seguir con el siguiente caso, y pues ya tenía un caso decidido hace 4 meses muy parecido, ¿por qué no coger la misma línea? Ya es la jurisprudencia del Consejo. Bueno, para terminar las últimas reflexiones y de pronto dejamos más tiempo para que comenten, pues evidentemente hoy en día ya hay una asimetría entre lo que la Superintendencia de Industria y Comercio dice y lo que el Consejo de Estado dice. Y la pregunta es, por supuesto, ¿cuáles van a ser los efectos de esa asimetría? Si luego la Superintendencia de Industria y Comercio va a querer volver a lo anterior, o si todo va a seguir igual, como pasa en la novela del Gato Pato, que todo cambia para que todo quede igual. Pues este también es un caso. Pero Hay es que es muy difícil para una autoridad administrativa apartarse de manera consistente de lo que es la jurisprudencia del juez. Ya hay 3 para la doctrina probable. Del juez contencioso administrativo, que es el que decide sobre la legalidad de sus decisiones. Sí. Pero yo creo que Pero las alguien tiene que jurisprudencias hacer son otra diferentes, vez. ¿no? O sea, Sí, en uno mi puede- parecer son diferentes, o sea, no son iguales. O sea, por todo no son iguales. Por el caso... Pero el problema es que el Consejo de Estado no lo explicita. No El es Consejo de Estado, las 2 sentencias de 2014 son muy parecidas y no hace el esfuerzo de diferenciar y de decir, oiga, es que son casos diferentes, no son casos iguales. Bueno, y hay unos
detrás de esta simetría pues hay muchas preguntas que quedan en el aire porque hay divergencias en lo sustancial, en lo de si puede ser o no casualidad que haya tanta similitud de precios, eso es un tema económico. Hay temas que son ya probatorios, digamos, ¿será que vale la pena que se quede en el mundo del paralelismo consciente cuando ya ya es mucho más capaz de conseguir información a través de visitas administrativas y tiene adicionalmente la delación que no existía en muchos de estos casos? Hay otra pregunta muy importante y es la regulación de precios, porque acá también hay muchos, tanto en la leche como en las gasolineras que hemos hablado hoy, son mercados en los que a veces el mercado entra y regula, a veces sale. Entonces la pregunta es, oiga, ¿será que es mejor que el Estado tome el toro por los cuernos y diga, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Será que para que esto funcione lo regulamos o no lo regulamos? Pero parece como el Estado es un poquito, no sé si va a ser muy duro, pero esquizofrénico en la manera como regula estos mercados y como los revisa en el área de competencia. Y quedan en el tintero dos cosas. Una que ya el doctor Miranda mencionó es, bueno, ¿y cuál va a ser la influencia de esas decisiones sobre la Superintendencia de Industria y Comercio? El doctor Miranda dice, no, pero ¿cómo va a ser la autoridad administrativa para apartarse? Y yo digo, bueno, lo cierto es que en el 2013 y en el 2006, pues ya dijeron lo que están diciendo ahora y la SIC cogió por otro camino un poco. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente va a volver a ser así, pero el pasado nos ha dicho que a veces el Consejo de Estado hace un análisis sustancial sobre la conducta y la SIC igual sigue evolucionando y se mantiene. Entonces, eso también puedo decir, bueno, no se está incendiando la casa, tranquilos, todo está bien. Hay que medir, digamos, realmente cuál puede ser el impacto de estas dos decisiones en la futura conducta de la SIC. Ahora, que eso crea incertidumbre jurídica, sin duda alguna. Sin duda alguna eso... Además le permite tener la opción a la SIC de decir, uy, eso está muy difícil, pongamos esa vaina que ver con eso. Yo la verdad hoy en día no creo porque realmente el paralelismo consciente sí ha pasado un poquito de moda en el sentido de que, de hecho estos son ecos del paralelismo consciente. El paralelismo consciente no está de moda porque ya la SIC tiene la delación y los casos de carteles hoy en día son a punta de delación que pues es otro tipo de pruebas mucho más robustas en los que no hay que discutir tanto como estamos discutiendo hoy. Entonces yo creo que si me vuelven a llamar acá en 10 años será por un eco que ocurrió hoy, no hoy, sino hace unos 5 o algo así, porque realmente yo creo que es una especie en vía de extinción. O sea, ¿qué pasa? La segunda pregunta que me parece muy interesante porque hago un paralelo y es el tema de los argumentos jurídicos formales y los argumentos económicos. Y voy a hacer un paralelo. Hoy en día, por ejemplo, en la Unión Europea, y desde quizás hace 10 años porque no se ha saltado la discusión, hay una discusión muy grande en los temas de abuso de la posición de dominio, particularmente en exclusividades y otro tipo de restricciones verticales, sobre si la aplicación de la ley debería ser como literal, como acogiendo simplemente un argumento jurídico, punto, o si realmente en el momento en que las Cortes, en este caso el Tribunal de Justicia Europeo, revisa las decisiones de la Comisión Europea, debiera tener en cuenta los efectos de la conducta. Y hay una discusión muy gruesa, incluso me contaban en una conferencia hace 4 meses sobre así que la discusión incluso al interior de la Dirección de Competencia de la Unión Europea, que los abogados están contentos con el argumento formal, entre otras porque da seguridad jurídica, da predictibilidad, y los economistas no sueltan la idea de que para poder decidir si la conducta en esos casos de uso de la posición dominante es ilegal o no, debería hacerse un análisis muy de fondo de los efectos, precisamente porque no está tan claro que, a pesar de que uno podría decir que más o menos la conducta se adecue a la norma, si realmente eso tiene alguna entidad anticompetitiva. Y traslado esa discusión a esto. Aquí en últimas también estamos un poco discutiendo eso y en las sentencias del Consejo de Estado uno de los temas recurrentes es de si acá hay una responsabilidad objetiva y se debería o no analizar los efectos de la conducta. Y el Consejo de Estado ha eludido un poco la discusión, nunca ha sido muy claro a la hora de decir esto es responsabilidad objetiva o esto es responsabilidad subjetiva. Pero lo que sí está claro es que el Consejo de Estado nunca ha dicho que hay que analizar los efectos necesariamente, sino ha dicho lo contrario, ha dicho no, la ley dice que por objeto o por efecto.
por objeto. Listo, no necesito analizar más el efecto de la conducta, entonces pues no vamos a entrar en esa discusión. Entonces vean ustedes que esas tensiones entre diferentes maneras de trabajar y ver el mundo del derecho y de la economía pues también se hacen presentes en el paradigma consciente. Yo creo que con esto ya les di mucha hora y más bien les doy las gracias por oírme y siempre. Yo quería es como ver un poco la opinión tuya sobre el problema, es más como la interpretación del elemento de la conducta de acuerdo, como está interpretando de una forma tan, no sé, como tan radical la existencia de no una responsabilidad objetiva, una presunción de ilegalidad, pero que al final se vuelve casi indefendible, porque el punto es, si yo considero que el elemento objetivo es la existencia de un acuerdo, y el elemento subjetivo es que sea sobre precios, pero si un acuerdo en el vacío no lo conozco. Entonces, si no hay un acuerdo en el vacío, lo único que uno puede pensar es que el elemento subjetivo que dice sostenerse, porque era sobre precios, pues inmediatamente se convierte en un punto objetivo. Digamos, realmente la pregunta que yo siempre me he hecho y que no he podido resolver, y de pronto en 10 años me invitan y les cuento a ver qué pensé, es si esto es un tema probatorio o un tema sustancial. O sea, si la superintendencia o la autoridad que fuere se llena de argumentos viendo el paralelismo y dice, yo lo que necesito es encontrar más pruebas de que aquí hubo un acuerdo que seguramente sí fue expreso, pero yo no he podido encontrar el documento expreso, ni las grabaciones, ni nada, que eso puede ser, y lo entiendo, y si digo que es una especie en vía de extinción, es porque creo que la superintendencia hoy tiene otras herramientas que le permiten no depender del paralelismo consciente como elemento de prueba y como indicio. Y creo mucho menos que es una discusión, digamos, económica en el sentido de si realmente hay o no un acuerdo para dejar de competir, o si es una adaptación inteligente al mercado, como dice la Unión Europea. Las sentencias de la Unión Europea hablan en términos de que las empresas tienen el derecho a adaptarse inteligentemente a las condiciones del mercado y que por eso pues, pueden tomar las decisiones que toman. Y yo no creo que, digamos, yo lo veo menos por ahí. O sea, hoy en día lo tiendo a ver más práctico, hoy en día lo tiendo a ver como no, es que realmente lo que había era un problema probatorio y lo resolvían a través del paralelismo, y luego si encontraban algún otro indicio, pues listo, ya tenemos el muñeco armado, acá hay un acuerdo. Lo que pasa es que no vamos a encontrar ni la escritura, ni tal vez tampoco el acta, ni la llamada y la conversación. Julio. Víctor, entonces, ¿qué lo hablaba? Sí. Yo lo que le estoy entendiendo, a ver si queda claro, es que ese debate del Turner-Posner que usted pues siempre planteaba en clase y nos enseñaba, es un debate que se generó por la dificultad probatoria de algunas conductas. No, yo creo que ese sí es un debate. ¿O es un debate que se mantiene vigente? No, ese sí es un debate económico vigente. Vigente, ok. El debate pero probatorio. No creo que ese sea el caso de Colombia. Ok, y en Colombia es un caso tema probatorio. Sí, yo creo que la naturaleza de la discusión realmente ha sido más por una motivación probatoria. Muy bien. Y respecto a ahora, ¿no creería que existe un problema de fuentes de derecho o de legitimidad de esas fuentes, de la legitimidad del Consejo de Estado como fuente del derecho a la competencia? Es decir, lo que uno ve es que uno tiene a la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, y en la aplicación del derecho a la competencia que empieza a principios o en los años 90, están llegando todas esas decisiones ya al Consejo de Estado, tomando sus decisiones finales, y se está pronunciando sobre esas conductas. El Consejo de Estado, pues como ya dijeron, es una fuente de derecho, es una sentencia que está ahí, refleje o no refleje, nos guste o no nos guste, que sea, la legitimidad se cuestiona así, porque usted dice, no explica muy bien cómo llega a sus conclusiones. Entonces es una fuente cuya legitimidad uno cuestiona. Pero además yo creo que estamos entrando en una etapa donde algunos otros jueces van a empezar a pronunciarse sobre estos temas. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a un sistema de la SIC, Tribunal y Consejo de Estado, pero hay otros jueces que adquieren competencia en arbitramentos, en temas de indemnización de perjuicios, acciones populares, y uno entonces se cuestiona es cuál es el rol de la superintendencia en todo este sistema de libre competencia que tenemos en Colombia. ¿Cuáles son las fuentes de derecho? Mi respuesta muy sencilla es que la legitimidad o falta de legitimidad no está en la autoridad, y voy por dos partes.
Primero, una parte que es normativa o opinión, o lo que yo creo que es deseable. Y es que yo creo que es deseable que haya jueces que controlen a la administración. Entonces, creo que no hay una falta de legitimidad como órgano del Consejo de Estado o de otro juez de querer pronunciarse sobre decisiones de una autoridad administrativa por más técnicas que sean. Eso es por una parte. Por la segunda parte es que lo que está en riesgo realmente es el proceso. Y lo que yo he criticado hoy realmente no es al Consejo de Estado como institución conociendo de casos de derecho a la competencia, sino el Consejo de Estado como no justificando por qué adopta decisiones más allá de haber encontrado dos casos que parecían similares pero que no eran realmente similares y extrapolado decisiones que se tomaron y lógicas que se tomaron las decisiones a casos nuevos que eran diferentes. Entonces, nuevamente, creo que el problema no está en la autoridad, el problema está en el proceso y que la legitimidad no es el proceso y que si el Consejo de Estado nos hubiera mandado una sentencia justificando la posición que tiene, otro sería mi cuento, tendría yo que estar discutiendo si eso era deseable o no deseable y la discusión sería aún más compleja. Por otra parte, la pregunta que usted me está haciendo es una pregunta que yo me hacía cuando hice mi maestría en Derecho y Economía, y es uno que hace cuando uno es una corte no especializada y tiene que tomar decisiones sobre temas muy técnicos y aún más tiene que tomar decisiones sobre pruebas económicas. Imaginemos un análisis econométrico, una diferencia, no sé, tantas cosas que uno podría hacer que ello hacemos hoy en día. O cuando le llegue peritos, entonces tiene un peritaje y tiene que evaluarlo. Sobre eso fue mi tesis de maestría y yo encontré que las diferentes jurisdicciones resolvían el problema de diferentes maneras. Por ejemplo, en Chile resolvieron que haya un tribunal de libre competencia, entonces un tribunal especializado. Eso que suena muy bien tiene el problema que el tribunal en todo caso expide esas sentencias y son sentencias que pueden ser apeladas ante, o digamos casadas por así decirlo, ante la Corte Suprema de Chile, y la Corte Suprema de Chile es supremamente formalista y le vive tumbando sentencias al Tribunal de Defensa de Libre Competencia de Chile. Entonces, eso es una solución bastante costosa. Imagínense que tuviéramos tribunales especializados para todas las áreas del derecho. Pero digamos, Chile es un país absolutamente liberal, decidió que eso era buena idea. Otros países, incluyendo realmente los que tienen más experiencia en este tema que como Estados Unidos, pues decidieron tener cortes generalistas conociendo sobre el tema, pero generando unas reglas procesales y probatorias que garantizaran la discusión y para ponerlo en términos económicos, que esas, digamos, esa brecha de conocimiento sea cerrada por las pruebas que se presentan en el proceso. Es que haya peritos que ayuden a cerrar esa brecha de conocimiento entre el juez y digamos, los hechos económicos que son tan difíciles de conocer. Y reglas también para evitar que se presenten peritazgos, digamos, tipo mala ciencia, pistoleros. O digamos, reglas que buscan garantizar que la contención entre las partes o en el nombramiento de un tercero perito por el juez, pues el juez pueda tener suficientes elementos de juicio para, siendo generalista y todo lo demás, ser capaz de tomar la decisión. Y creo que en ese caso pues ya es un tema de que el Consejo de Estado no tenga una carga de X cantidad de sentencias que tiene que sacar día a día sin suficiente análisis porque no tiene el tiempo. Pero que para complementar entonces lo que usted diría, es que esto de soluciones con tiempo, es que el Consejo de Estado pueda tener otra fuente diferente a la superintendencia para decir, bueno, pero es que estos jueces también han dicho esto, o sea, que se vaya generando jurisprudencia, que el Consejo de Estado también se pueda apoyar, porque si yo, digamos que fuera una persona que soy un sustanciador del Consejo de Estado y me ponen un tema súper especializado, pues no sé qué tipo de derecho, digamos, de telecomunicaciones súper avanzado, y la única fuente son, digamos, algunas decisiones de la Unidad de Vigilancia y Control del MINTIC, no hay otro juez que vigila eso, pues uno tiende como a guiarse por eso, pero es que eso no nada súper. Pero usted pensaría que eso solucionaría con el paso del tiempo y que haya jurisprudencia de otras fuentes de derecho, te pregunto. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que en este caso tampoco es un problema de la fuente, porque fíjese que en la sentencia realmente el Consejo de Estado simplemente acude a lo que dice el decreto 2153.
y el decreto 2153 habla del paralelismo consciente. Entonces realmente el Consejo de Estado pues está interpretando lo que él considera que es paralelismo consciente, apoyado en lo que dijo la autoridad en años anteriores. Entonces realmente yo no creo que sea un tema, la fuente está ahí, y si ellos querían interpretarla como la interpretaron, pues tienen razones, así como la tuvo la SIC hace muchos años. Yo tengo más que todo un comentario, y es que cuando uno mira esto, pues entonces se siente realmente en la mitad del mar, abandonado. Y cuando uno está desde el punto de vista de la empresa, del privado, pues está realmente abandonado, además a una mala suerte, no a una buena suerte. Y creo que es muy cómodo decir que esto sale es porque tienen demasiadas sentencias, porque imagínense si eso fuera así, pues esto es un país sin ley y no tendrá sentido. Ahora bien, lo que sí creo que tiene la solución, pues algo de la solución es el reto de la autoridad técnica. Y es cómo lograr que la superintendencia, y lo está haciendo, logre contrarrestar estos vacíos y estas inseguridades jurídicas que deja, haciendo los análisis de fondo y técnicos, manteniendo su doctrina. Y como decía Julio César, claro, ha venido variando, ha venido cambiando, porque la autoridad sí es más madura, mucho más madura que el Consejo de Estado, que cuando uno lo mira dice, oiga, ya no hay nadie que haya venido a asistir de una conferencia esto, a ver si fallan de una manera más lógica. Y creo que al final el reto es una muy buena doctrina que, así toque por tutela, uno logre contrarrestar este tipo de horrores jurídicos que Yo tengo un sesgo hacia el optimismo, pero yo también. mi sesgo hacia el optimismo me hace pensar que tengo mucha esperanza en eso mismo que tú dices. O sea, yo creo que la Superintendencia de Industria y Comercio básicamente ha construido sobre lo construido. Uno puede decir que siempre va progresando, porque ni las personas ni los pueblos ni nada progresa nada linealmente, sino que la progresión a veces es oscilante, pero sin duda alguna la superintendencia ha construido lo construido, ¿no? La verdad espero eso. Tengo mi sesgo hacia el optimismo. Yo, en mi experiencia personal en la SIC, estuve 2 años y medio de economista en el despacho, y en 2 años y medio solamente 2 veces me vinieron a consultar de la oficina jurídica de, oye, tenemos en el juzgado este caso. O sea, para que nos hagamos una idea de cuando llegamos al juzgado, la parte económica, ¿dónde se queda? Pues en el aire, no aterriza en ninguna parte. Y luego otro comentario, pues yo en clase de teoría de juegos y de organización industrial, el estudiante que le digo competencia en precios, cantidades, el que me saca que una empresa oferta un precio y el otro, ajá, pues uno menos. Lo que dicen estos los jueces y tal, rajados, o sea, en mi clase los rajados. Porque lo normal es que cuando sobre todo el producto es homogéneo, el precio tiene que ser el mismo. Y luego una pregunta ya para todos los abogados. ¿Las decisiones de la SIC conforman jurisprudencia para el Consejo de Estado? Supongo que no. No, digamos, no, ahí ya creo que entramos en un tema más psicológico. Digamos, el Consejo de Estado dice, bueno, mi fuente es la ley, mi fuente es lo que la jurisprudencia, es decir, yo mismo he dicho en el pasado, pero cuando uno se pone en las patas o en los pies, no en las patas, en los zapatos de la persona que va, en los zapatos de la persona que va a revisar eso, pues psicológicamente uno dice, bueno, pues voy a ver quién es el que más sabe, qué dice el que más sabe, porque tengo otro caso por decidir sobre otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Así no tenga vinculancia jurídica, me parecería increíble que no tuviera un tipo de vinculancia psicológica. Esotérico está esto ahora. Gracias. Sí, yo pues pienso que la pertinencia de nuestro debate de hoy es fundamental, porque todos los que estudiamos Derecho de la Competencia, pues yo creo que estamos convencidos de que la libre competencia es un valor importante para una sociedad y para una economía de mercado. Pero el escenario que nos plantean estas sentencias es un escenario, como decía Camila, muy duro, no solo perdidos en el mar, sino rodeados de tiburones, y con poca esperanza de que venga alguien a salvarnos. Yo creo que si el tema de las prácticas restrictivas de la competencia, pues esas son unas normas que contienen unas prohibiciones y que hay una autoridad que investiga si se infringieron esas normas, pero la carga de la prueba es de la autoridad. Sí. A uno le tienen que demostrar que realizó una conducta. Quien tiene la carga de la prueba de la conducta es la autoridad. Las personas particulares están
rodeadas de unos principios constitucionales de buena fe, de la presunción de inocencia, y pues les debe demostrar la autoridad que infringieron la ley. Cuando bienvenida la delación, cuando existen las pruebas directas, cuando la autoridad tiene claro que hay empresas que deliberadamente fijaron los precios para abusar de los consumidores, pues bienvenidas las grandes multas y que le caiga el peso completo de la ley a esas empresas que se encuentran que claramente pues tenían la intención de exigirle a los consumidores un precio mayor a través de un cartel ilegal. Pero francamente nosotros aquí estamos en Cundinamarca, y no en Dinamarca el tamaño de nuestros mercados es particular. Con Juan David hemos discutido mucho que el derecho a la competencia nosotros hemos querido pues no solamente seguir las decisiones norteamericanas o europeas, etcétera, sino que pensamos que Latinoamérica, desde que trabajamos en el proyecto de trabajo de grado de Juan David, que fue un proyecto muy importante y que nos ha dado a todos los que trabajamos en eso, incluyendo yo que fui el que lo dirigí, pero un conocimiento que es naturalmente cambiante sobre las jurisdicciones latinoamericanas. Pero uno lo que sí pretende es que los países latinoamericanos desarrollen un antitrust, un derecho a la competencia que sea apropiado para la idiosincrasia de nuestros pueblos, para el tamaño de nuestros mercados, para nuestro contexto histórico y nuestra evolución. Yo, en el tema de integraciones empresariales, por ejemplo, que escribimos un libro con Juan David, nosotros no hemos participado en ninguna integración empresarial importante donde el grado de concentración del mercado antes de la integración no fuera ya inmenso. Entonces, si uno se pone con que los índices Herfindahl, Hirschman y todos los otros índices y no sé qué son gravísimos y que pues uno condenaría a las economías como la nuestra al pitufeo, o sea, no puede haber ninguna empresa grande aquí, no puede, porque hay que prohibir absolutamente todas las integraciones. En el tema de los carteles, pues uno lo que se encuentra muchas veces es que los mercados colombianos son de 2, de 3, de 4. Mercados de 20 y de 100 y de todo eso, son muy pocos en nuestras economías. Las economías son pequeñas. Y si eso es en Colombia, imagínense en Centroamérica o en países más pequeños que Colombia. Entonces yo sí creo que el tema de tener una sensibilidad sobre que uno llega a un mercado, como dice Miguel, yo quisiera que los economistas le hablaran más al Consejo de Estado sobre eso. Es que uno no puede pensar que por el hecho de que los precios sean muy parecidos o se comporten de manera, extraño, sospechosísimo, que los precios han sido iguales. ¿Y qué querían que fueran? O sea, si por pura teoría de juegos el empresario va a tener que tomar sus decisiones, etcétera, en ausencia de unos factores plus, en ausencia de unas conductas que realmente se puedan ver que están dirigidas a subir el precio, etcétera, pues yo sí creo que pues debería haber un indubio pro reo ahí importante. Con el tema de la carga de la prueba, voy a soltar una bomba atómica para otro día. Y es, la SIC en el caso de Bucaramanga dice expresamente, no, yo reconozco que la carga de la prueba del acuerdo es mía, yo tengo que probar como acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo le pruebo a usted el paralelismo de precios y veo que hay pruebas de que hubo conciencia, es usted el que tiene que refutar mi evidencia. Pero si hay pruebas de que hubo la conciencia, si hay pruebas de que hubo la conciencia, sí. Pero no puede la autoridad es voltearle la carga de la prueba desde el comienzo. Al particular, diciendo que los precios son paralelos. Eso me parece tan yo sé que esto es una bomba atómica porque Julio César va a decir algo. Yo digo algo. En ese caso que está refiriendo el de Bucaramanga, se obtuvieron, estaba el paralelismo. Más allá del paralelismo había una serie de indicios que fuimos probando uno a uno. Ahora, en esa época recuerdo tener discusiones sobre el tema de la prueba iniciaria como prueba indirecta. Sí. Fue muy difícil, ¿ya? Sí. Son las decisiones de SIC. De hecho, aquí está Sigfredo, que trae los casos también. ¿Sí? Igual, ¿cómo a través de un indicio y no haber prueba directa, usted va a condenar o no va a condenar? ¿Sí? Además de unos interrogatorios de parte en las cuales las personas los llevamos allá, que nos dieran su declaración, están diciendo que no competían. Es que yo, pero en más este allá de mini eso, rifirrafe, creo que con toda la razón de que acá el tema y la preocupación es probatoria. Ahí fue que el Estado colombiano asumió totalmente la carga de la prueba en este caso. ¿Sí? Ya cuando probó y dijo y la permisión. Sí, ahora usted pruebe lo contrario. Además porque hay algo importante, eran 3 productos, en 2 de los cuales podría haber discusión, pero en el que había
libertad absoluta que era la gasolina extra, no hay discusión alguna. Que fue ahí donde nos sentamos en Bucaramanga. Es decir, oye, puedes colocar el precio que quieras porque todo es igual. Yo quería hacer no, más que todo es una observación al doctor Miranda cuando habla de sus índices Herfindahl y todo. La manera de que usted me dice que yo fui el que nos implementé en la super. Claro, Sí, es pero era el primero que hablaba. Es cierto. Exactamente, aquí creo que hay más testigos de eso. Pero bueno, es que los niveles de concentración empresarial o industrial, más bien industrial, en los países más llamados subdesarrollados siempre han sido altos. Desde que cada país logró su independencia, el tamaño del mercado está concentrado en 3 o 4 grandes empresas y desde eso no tiene ninguna discusión, era solamente para decir eso, no es nuevo, no es desde que salió las normas de competencia en Colombia que se empezó a subir los niveles de concentración y efectivamente cuando uno analiza una integración empresarial, cualquiera que sea la forma de la integración en la SUPE, como siempre veía, estos logros tienen 70, 80% del mercado. Eso no era óbice para negarla, en algunos casos se condicionaban, pero no se negaban. Carlos. Es que yo vuelvo, no fui, creo que claro cuando hice la pregunta al principio, es el punto que me preocupa a mí es en el estándar de prueba, es una relajación absoluta del grado de lo que se tiene que probar. Porque se había dicho que el elemento objetivo era el acuerdo y simplemente es verificar la existencia de un acuerdo y el elemento subjetivo era sobre precios, pero cuando hay paralelismo consciente ahí nos dice, oiga, es que si fijaron el precio igual, entonces lo que presumo directamente es el acuerdo, o sea que simplemente es que vayan tirando y viendo dónde hay precios iguales y no tienen que probar más. No, digamos, yo lo que sí percibo después de haber leído las decisiones nuevamente es que el concepto de paralelismo consciente es muy difícil de definir y es como tautológico, porque cuando desglosan la conducta dice, bueno, el paralelismo es que los precios fueran muy similares y la conciencia es que las empresas fueran conscientes de lo que los otros estaban haciendo y por ende seguían los precios. Y la prueba es que efectivamente hay una sincronización en los precios total. Entonces es un poco tautológico y que la única manera de salir de él es cuando uno dice, ah, pero es que hay otra evidencia. Sí, hay otra evidencia, hay mensajes, hay reuniones, yo no tengo la prueba de un acuerdo escrito, pero tengo prueba de que se portaron igual y que hay otros indicios de que se intercambian mensajes y tal. Entonces, por eso es que la definición de paralelismo consciente parece muy tautológica y realmente solo la salva el momento en que uno le dice, pues que hay otras cosas más. Por eso, es que esa es la parte grave, sí. La parte grave que está haciendo eso. Por eso es que ella, pues me refiero al Consejo de Estado, en su lógica, como tiene que probar la existencia del acuerdo, entonces se sale del esquema de no necesito probar el acuerdo, sino que la simple simetría me lleva al elemento objetivo. Sí, de acuerdo. Que se convierte en una situación absurda frente a cualquiera que quiera investigar. Pues, si usted lo encontró, ya presuma simplemente la existencia y es en su misma lógica, pero es que lo que está mal es la idea de probar ese elemento de acuerdo y sobreprecios que supuestamente no es una responsabilidad objetiva, sino una carga de la prueba para la otra parte, pero es que no existe tal, es decir, no tiene que probar nada más. Sí, yo quería compartir algo, y es que yo considero que el conflicto de las dos posturas en realidad se da cuando el paralelismo se caracteriza por la igualdad. Es decir, cuando varios agentes económicos tienen el mismo precio o incrementan su precio en la misma magnitud. De pronto no considero que el conflicto se da cuando el paralelismo se caracteriza por un patrón de comportamiento. Cuando no hay igualdad de precio o no hay igualdad de la magnitud del incremento del mismo, sino que hay un comportamiento que puede ser similar, pero no es igual. Considero que de pronto en esta situación. Pues esa posición puede ser válida, pero sin duda la SIC no está de acuerdo con usted, hoy en día, por lo menos. Hoy la SIC ha refinado mucho la definición de paralelismo consciente, incluso habla en términos de que no tienen que ser idénticas las conductas, sino que pueden ser armónicas o tener patrones suficientemente similares. Ahí va lo que comparto, y es que
cuando el paralelismo consciente, o este elemento objetivo que es el paralelismo, de ese patrón de comportamiento, que no necesariamente tiene que ser igual, Sí. se evidencia en un mercado, en esa situación, cuando no es igual, creo que aplicaría Porque deberían tratarlo se distinto. aplicaría la posición de la CIE, que se debe probar tanto el elemento objetivo que es el paralelismo, como esa conciencia. Y ahí no estaría en conflicto con la posición jurisprudencial del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado estudia sentencias en donde ese paralelismo se califica por ser igual, por ser unos precios iguales o un incremento de los mismos en la misma magnitud. Entonces, cuando la CIC se enfrenta a una posición en donde el paralelismo se caracteriza por la igualdad, pues entonces entraría en una carga probatoria mayor y tendría que probar el elemento consciente. Y yo le sugiero que escriba eso, que nadie lo ha escrito. Escriba. ¿Listo? ¿Ya? 9 de la mañana. Perfecto. Bravo, Muchas gracias.